Hola, bienvenidos a otro vídeo tutorial. Hoy te voy a enseñar cómo hacer un tanque de papel con una hoja cuadrada. Esto es un tanque de origami. Vamos a comenzar. Vamos a necesitar una hoja de papel cuadrada de 15 por 15 centímetros. Puedes usar el tamaño que tú quieras, pero debe ser cuadrada. Vamos a comenzar doblando por las dos mitades. Le damos la vuelta y vamos a doblar por una diagonal. Fíjate cómo tengo puesta la diagonal y vamos a llevar este lado hacia esta línea de aquí. Así. Y este lado también lo llevamos hacia la línea central que está justo enfrente. Este es un origami de nivel medio, de nivel intermedio. Bien, abrimos y abrimos, lo ponemos en esta posición y ahora dejando esto para afuera, ponemos el dedo aquí y vamos a doblar por esta línea y por esta hacia adentro, dejando esta parte fuera. Y vamos a formar aquí este triángulo. Muy bien, ahora vamos a llevar este lado hacia esta línea de aquí y también hacia esta. Lo llevamos por un lado, marcamos bien y lo llevamos hacia el otro y también marcamos muy bien. Lo abrimos y le damos la vuelta. Lo ponemos en esta posición y vamos a llevar este lado hacia esta línea de aquí, la línea del centro. Ahora vamos a llevar este lado hacia esta línea que acabamos de marcar. Y de nuevo hacemos una doblez llevándolo hacia esta nueva línea que hemos hecho. Giramos y ahora en este lado vamos a hacer exactamente los mismos pasos. Llevamos a la línea central. Ahora llevamos de nuevo hacia la línea que acabamos de marcar. Y por último a la línea que acabamos de hacer. Perfecto. Le damos la vuelta y ahora vamos a doblar así, ¿vale? Fíjate por las líneas por las que estoy doblando. Ahuecamos aquí, ponemos el dedo y aplastamos hacia abajo. Ahora vamos a llevar este lado y este hacia esta línea. Lo ponemos como estaba y recogemos una hoja y abrimos. Y por estas líneas que hemos marcado vamos a doblar hacia adentro. Así. Muy bien. Aquí se dobla un poquito más. Así. Muy bien. Le damos la vuelta y vamos a doblar este triángulo hacia atrás, dejando el vértice en esta línea. Así. Muy bien. Vamos a hacer algo que es complicado. Abrimos esto. Con mucho cuidado que no se nos rompa. Tenemos que abrir la figura. Porque vamos a... Así. La hemos abierto, ¿vale? Este cuadrado lo tenemos que meter hacia adentro. Entonces vamos a marcar sus líneas
exteriores hacia afuera. Así. Muy bien. Y ahora vamos a poner la figura como estaba, con el pequeño matiz de que tenemos que empujar esto hacia adentro. Fíjate. Fíjate cómo lo hago yo, ¿vale? Tienes que doblar las diagonales de este cuadrado. Así. ¿Vale? Lo que se ha recogido perfectamente. Y a la vez la figura la debemos dejar como estaba. ¿Vale? Así. Esto va así. Y así. Perfecto. Esto va hacia adentro. Ahí. Perfecto. ¿Veis? Y se ha quedado ese triángulo ya guardado ahí. Muy bien. Lo ponemos así. En esta posición. Vamos a llevar este vértice y este hacia esta intersección de aquí. Así. Y así. Y ahora este lado y este lo vamos a llevar hacia la línea esa del centro. Lo marcamos todo muy bien. Y ahora vamos a llevar este vértice hacia esta intersección de aquí. Así. Muy bien, y ahora para esconder ese trocito de papel, vamos a abrir la figura y vamos a introducir. Así. Perfecto. Si crees que es muy complicada para ti esta figura, no te preocupes. Tienes que empezar por lo básico. Te voy a dejar por aquí arriba una tarjeta con todos los tanques de papel que he hecho en el canal. Y hay otros más sencillos que este, más rápidos de hacer. Que quedan muy bien. Vamos a continuar doblando por esta línea de aquí, así, y por esta línea de aquí también vamos a doblar. Y ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer una doblez así, aquí más o menos, que haya esto sea igual que esto, ¿vale? Y en este lado hacemos lo mismo e intentamos que nos quede lo más simétrico posible. Es decir, que sea igual por los dos lados. Ya sabéis que el origami es simetría pura. Muy bien, le damos la vuelta y ahora vamos a hacer una doblez desde esta intersección hacia esta de aquí. Así. Muy bien. Perfecto. Y ahora vamos a doblar por esta línea y por esta hacia abajo. Esta y esta hacia adentro. Así. Y ahora fíjate cómo nos queda por este lado, ¿vale? Hacemos así. Apretamos aquí y dejamos caer esto. Muy bien. Más o menos debe estar igual por los dos lados. Aquí no va a salir muy simétrico porque creo que doble. Ajá, esto es. Así. Se nos dobla un poco el papel. Si se dobla mal por algún lado, después no sale simétrico. Así. Ya casi más o menos está. Muy bien. Ahora vamos a doblar este pico. Fíjate que aquí hay algo que está más grueso, pues hasta ahí, ¿vale? Lo doblamos hacia atrás y vamos a hacer igual que hicimos antes y vamos a esconder ese triángulo. Abrimos la figura y vamos a marcar hacia afuera los lados exteriores del cuadrado. Así.
y así. Y ahora vamos a volver a poner la figura como estaba, pero con esto hacia adentro. Lo pones así como en posición y aprietas aquí. Este tiene que ir hacia dentro, ¿vale? Aprietas ahí y ya nos queda escondido ese triángulo que no queríamos que se viera. Muy bien, ahora vamos a llevar este lado y este hacia esta línea, hacia esta línea central, ¿vale? Vamos aquí. Y esto lo ponemos aquí, así. Lo marcamos muy bien y ahora abrimos, levantamos una hoja por aquí y por esas líneas que hemos marcado, esta y esta vamos a doblar hacia adentro, así. Este tanque de origami queda muy bien y se hace solo usando una hoja y la técnica origami. Y te estoy haciendo un tutorial increíble paso a paso que podrás hacerlo aunque no seas un experto. Muy bien, debes tener algo así. Ahora vamos a abrir aquí y vamos a llevar este vértice hacia esta intersección. Fíjate que lo movemos así, marcamos muy bien y de momento lo vamos a dejar así. Vamos a hacer lo mismo en este lado, llevamos este vértice hacia esta intersección, marcamos muy bien y abrimos. Vamos a coger esto, vamos a tirar y vamos a doblar por esas líneas que hemos marcado, estas de aquí, ¿vale? Hacemos así y fíjate que está la línea aquí, pues doblamos por ahí, ¿vale? Y la otra línea está ahí, ¿vale? Doblamos por aquí y fíjate que coincide con la línea esta central. Ahora vamos a hacer lo mismo en este lado. Abrimos esto y vamos a doblar por las líneas que hemos marcado. Así. Y ahora este pico vamos a meterlo dentro de este bolsillo que hay aquí. Así. Lo marcamos todo muy bien. Intentamos que no se nos abra. Así. Todo bien marcadito. Perfecto. Ahora vamos a llevar este vértice hacia esta intersección. Un poco más para arriba quizás, para guardarlo y que se quede fijo ahí. Así. Y vamos a intentar guardar este pico aquí dentro. Así. Si no, igualmente se va a quedar ahí porque no se va a mover el papel solo. Muy bien. Vamos a aplastar esto así un momento. Y vamos a hacer una doblez desde este vértice hacia esta intersección. Así. Y ahora vamos a hacer desde el vértice hacia la intersección que acabamos de marcar. La intersección, fíjate, es esa, pues ahí. Muy bien. Hacemos lo mismo en este lado.
Muy bien. Ahora vamos a continuar haciendo esta parte, que es más sencillo antes de hacer esto, porque tenemos que después ponerle la forma en 3D. Bien, vamos a llevar este lado y este hacia esta línea central. Así. Esta parte de aquí podemos dejarla más ancha, más estrecha, dependiendo ya de tu gusto, ¿vale? Tú llevas este lado hacia la línea central y luego ya a tu gusto dejas la parte de arriba, ¿vale? Bien, pero intenta que los dos lados sean iguales para que quede simétrico. Fíjate que este lo he hecho más ancho que los otros. Muy bien. Luego estos picos de aquí los podemos doblar un poco hacia adentro. De esta manera. Igualmente con esto. Aunque esto a mí me gusta más estrechito, así, fíjate. Así. Y ahora aplastas hacia abajo y ya tienes tu tanque así. Marcamos muy bien, está grueso el papel, cuesta más marcarlo y que se quede en el sitio. Fíjate que nos está quedando un tanque de papel muy potente. Bien, vamos a continuar con unos pocos pasos más. Vamos a doblar hacia por esa línea de ahí. Vamos a doblar así y luego vamos a doblar por esta línea así. Y ya lo ponemos esto recto. Doblamos así. Y ahora doblamos así. Y lo dejamos recto. Y ya lo puedes poner de pie porque ya tienes tu tanque de papel en origami. Espero que te haya encantado este tutorial de tanque de origami, tanque de papiroflexia. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete y ahora comparte, que mis vídeos van a enamorarte. Regálame un like y no te olvides de comentarme. Si quieres más vídeos, solo tienes que visitarme.